La médula ósea es un tejido adiposo suave que se encuentra en la parte interior de los huesos. Las células madre son células inmaduras en la médula ósea y algunas de ellas crecen en diferentes partes de la sangre. Estas partes son glóbulos rojos, los cuales transportan oxígeno a los tejidos, glóbulos blancos, que combaten infecciones, y plaquetas, que ayudan a coagular la sangre. En un trasplante de médula ósea, el paciente recibe células madre sanas después de haber destruido su propia médula ósea. Existen 3 clases de trasplante de médula ósea. Autotrasplante de médula ósea. Las células madres se toman del paciente antes de que éste reciba tratamiento de radioterapia o quimioterapia. Cuando se realiza la quimioterapia o la radioterapia, el paciente obtiene células madre de nuevo. Esto se llama trasplante de rescate. Alotrasplante de médula ósea. Las células madre provienen de otra persona que se llama donante. Estas células provienen de la médula ósea del donante o de su sangre. La mayoría de las veces, un donante debe tener el mismo tipo genético del paciente, de modo que su sangre sea compatible con la del paciente. Los exámenes de sangre especiales establecerán si un posible candidato es un donante compatible para el paciente. Los hermanos de un paciente tienen la mayor probabilidad de ser donantes compatibles, pero a veces los padres y los hijos del paciente y otros parientes pueden ser donantes compatibles. Trasplante de sangre del cordón umbilical. Las células madres se toman del cordón umbilical inmediatamente después del parto de un bebé. Dichas células se analizan, se tipifican, se cuentan y se congelan hasta que se necesiten para un trasplante. Propósito de TV Médica a lo largo de los programas en los que hemos tenido el enorme privilegio de llegar hasta sus hogares. El día de hoy hablaremos, créame, el tema va a estar muy interesante porque hablaremos de los trasplantes de médula ósea, que créame que alrededor de los trasplantes de médula ósea hay un mar de cuestiones que tienen que ver con su salud. Y para ello, bueno, damos la más cordial de las bienvenidas a la doctora Regina Navarro Martín del Campo. Doctora, gracias por acompañarnos. No, gracias a ustedes por haberme invitado a hablar sobre este tema. No, hombre, créame que ella, déjeme decirle, es médico oncólogo de pediatría del Hospital Civil doctor Juan I. Menchaca. Y bueno, yo le digo con todo el gusto del mundo porque créame que en el occidente de México, una de las instituciones hospitalarias, de las pocas instituciones hospitalarias que cuentan con esta unidad de trasplante de médula ósea es precisamente el Hospital Civil, y nos costó sangre, esfuerzo, dedicación, mucho entusiasmo poder hacerlo. Toda la sociedad, y hablar hoy de esto es, créame... Que ya está aquí una realidad, ¿no? Sí, la verdad nos da muchísimo gusto, pero yo creo que lo más importante es que usted, amigo televidente, y su servidor, terminemos entendiendo qué es la médula ósea, ¿no? Bueno, pues me parece muy bien primero hablar de qué es la médula ósea, y te voy a adelantar un poquito. La gente en general lo conoce como trasplante de médula ósea, pero el nombre correcto técnico, aquí sí voy a decir un tecnicismo, es de células hematopoyéticas. Ajá. Quiere decir que son células que pueden dar origen a producir médula ósea, pero no necesariamente son del tuetanito, que eso es a lo que nos referimos cuando hablamos de médula ósea. Puede ser también la sangre periférica, se le dan unos medicamentos que estimulan la producción de estas células, o de la sangre de los cordones umbilicales. Entonces tenemos 3 posibilidades de utilizar estas células para el trasplante: médula ósea, sangre periférica y células de la sangre del cordón umbilical. Todo esto alrededor de este concepto del trasplante de médula ósea. Así es lo mismo. ¿Cuál es la importancia de la médula ósea en el organismo, en el proceso de funcionamiento de nuestro organismo? Pues es un tejido vital, porque sin él no se podrían producir células rojas de la sangre que van a llevar el oxígeno y que van a permitir que el cuerpo tenga energía, ¿no? Ajá. Segundo, produce las plaquetas, que son las células con las que se forma el primer taponcito para que no sangre el organismo. Ajá. Y tercero, que también produce las defensas con las que nos defendemos de los virus, las bacterias, los hongos que están siempre en el ambiente. Entonces es un tejido sin el cual no se puede vivir.
A ver, y eso de repente como que se tiende de una sola respuesta a sacar como 25 preguntas, ¿no? Una de ellas, ¿es lo mismo el trasplante de médula ósea que el trasplante de médula o de célula madre? ¿Es la Ajá. misma historia? Es la misma historia, exactamente. La célula hematopoyética, también llamada célula madre, se llama así porque da origen a estos tres tipos de células que le mencioné antes, a las plaquetas, a las células rojas y a los leucocitos o defensas. Ok, me quedaba más o menos claro la función de la médula ósea en el funcionamiento de nuestro cuerpo, pero ¿en qué casos se da el trasplante de médula ósea? ¿A qué enfermedades atiende o a qué problemas? De esto me gustaría hablar una vez que regresáramos, porque seguramente será muy amplio Más o menos. la explicación, porque pues son varios factores los que intervienen en el trasplante de la médula ósea, pero sí me gustaría que me dijera antes de irnos a este corte comercial, ¿es caro? Sí, es costoso. Muy costoso. Ujú. ¿Cuántos realiza el Hospital Civil al año, por ejemplo? Bueno, la idea es llegar más o menos a 20 trasplantes cada año. Ya. Ahorita hemos logrado un promedio de 10 a 12 trasplantes, pero estamos trabajando por incrementar este número a llegar a 20, que ya sería un número bastante bueno para hacer cada año. Bien, vamos a este espacio comercial y continuaremos hablando del trasplante de médula ósea aquí en TV Médica. No se vayan, amigos.